Muy buenas noches, el placer de recibirlos de nuevo en nuestra casa, en el sistema bursátil argentino, que quiere acercarse, como decimos siempre, a nuestros inversores y, por qué no, futuros inversores. Argentina y el mundo debate, sobre todo la próxima, una semana importantísima. Arrancó el viernes, con la FED. Lo vamos a hablar con José Ciaba Serrate, porque el mercado mostró cierta preocupación. Cuando hablo de mercado, hablo de precios. Y en la Argentina estamos también con mucha volatilidad, pero no solo de precios, sino de volumen, porque hay mucha rotación de cartera. No es lo mismo el comportamiento de los bancos, no es lo mismo el comportamiento del panel general que tuvieron obviamente las empresas energéticas al compás de la judicialización. Pero necesito de nuevo abrir el programa como lo hice la semana pasada, porque vienen cambios importantes en la Argentina. Y lo más importante, perdón que repita la frase, lo más importante para convalidar un precio es que haya volumen, es que haya mercado. Y volumen no es lo mismo que profundidad y liquidez. Uno puede operar un montón, pero en una sola operación, sin mucho mercado, sin mucha gente que haya participado en ese precio, por lo tanto no es tan referente ese precio. El precio tiene sentido cuando está convalidado por volumen, pero con mucha gente que opera en ese mercado. Si no, puede ser una marcación de precios y simplemente esto. Señores, hoy vamos a excusar al amigo Sergio Berestein, que no pudo llegar, pero traje un compañero de lujo. Amigo Adelmo Gavi, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Al contrario, nos vas a ayudar mucho en la presentación de este programa. Déjame jugar con algo y te voy a pegar quizás un golpe bajo o algo por el estilo en lo que te voy a decir. Siempre te definís como optimista y siempre fuiste muy pro mercado y muy optimista, sobre todo con los precios. Y ahora te necesito un poquito de psicólogo. Cuando empiezo a dudar, cuando veo este volumen que a veces no convalida, ¿cómo hago o convenceme que tengo que creer en el mercado argentino? Bueno, no cabe ninguna duda que estamos en otro país. Aunque la percepción de todos los días pueda parecer que hoy hay un piquete o mañana hay personas que judicializan el tema de las tarifas y que hay marchas atrás, marcha adelante. El país va camino a la normalización. Estamos yendo a ser un país normal y eso no es poca cosa. Argentina, cuando fue un país normal, era receptivo de una gran cantidad de inversiones internacionales. Cuando dejamos de ser normal, esas inversiones no solamente se fueron, sino que nunca más preguntaron por Argentina. Estábamos afuera del radar de las inversiones internacionales. Hoy nos encontramos con la novedad de que hace 8 meses que todo el mundo pregunta por Argentina. Yo vengo en este momento, hace pocos días, de un viaje por el exterior. Todo el mundo preguntaba por Argentina. Y la realidad es que hay interés por saber qué pasa en la Argentina. Eso es lo que me hace pensar que hay que seguir siendo optimista. Y además los precios, el idioma que un inversor como yo tiene que seguir sin ninguna duda, están diciendo claramente que Argentina ha ganado mucho en el consenso internacional. Hoy los títulos argentinos tienen una tasa de interés mucho menor que la que tenían hace un año o hace 9 meses. Y la realidad que el riesgo argentino está muy bien. Ha caído sustancialmente y todavía va a caer mucho más. Porque la economía, que todavía la percepción pareciese que es a la baja, ya no está más a la baja. Ya entró en una meseta y te diría que en las últimas semanas o en los últimos días ese amesetamiento está dejando de serlo para ir levemente hacia arriba. Te interrumpo ahí en eso que hablabas de los idiomas de los precios. Lo que nos pasa a los que amamos a la bolsa generalmente es que, al menos a mí me pasa, que suelo confundir lo que quiero que pase con lo que puede pasar por una necesidad de creer también. Es razonable. Te planteo eso, en ese optimismo que estás planteando, es porque esa información que me das en los precios, dame información esa, como me decías, de los bonos que ves en los precios o en la demanda de los activos, para que no sea solo una expresión de deseo. Bueno, la realidad es que hay
muchísima gente internacionalmente e instituciones internacionales, fondos internacionales que están dispuestos a invertir en la Argentina, a convalidar esta caída sustancial de tasas, y les diría que hay sustancialmente mucho más inversores que vendedores. Por eso el futuro, y diría el futuro inmediato, es absolutamente positivo. Dejemos de lado el equity, dejemos de lado las acciones para hablar de la Argentina como país. Hay una extraordinaria posibilidad para la Argentina de que vengan muchísimos capitales. Recuerdo, Claudio, cuando me dijiste hace no muchos meses, van a entrar 30.000 millones de dólares. Y yo digo, ¿pero estás seguro, te parece? Y me convenciste y lo dije por televisión, en los medios, y la realidad es que ya entraron 30.000 millones de dólares, y van a entrar muchos más. Y el éxito del blanqueo va a ser tan extraordinario que va a sobrar el dinero, va a sobrar el financiamiento. Y ese derrame va a caer sobre el equity, sobre las acciones, y va a hacer subir las acciones. Estamos en un periodo de toma de posiciones, por ende no sube. Cuando se termine la toma de posiciones, va a empezar a subir sustancialmente. Te interrumpo ahí y déjame preguntarte como dirigente político, en este caso de una institución de la Bolsa de Comercio, y formás también parte del grupo de dirigentes, el grupo Los Seis, ¿no? Llaman ustedes. Sí, sí. Y hay un punto que quiero resaltar. Perdón que la pregunta va a ser media larga la introducción. Cuando un inversor pone plata, no solo piensa en el retorno obviamente, pero no solo piensa en el retorno, sino piensa en la confiabilidad del que le está prestando. Entonces te pide seguridad jurídica, te pide transparencia, te pide un montón de datos más allá del retorno. Porque Argentina hace 2 años rendía el doble de lo que rinde ahora y no venía plata, ahora rinde la mitad y viene plata. Ahora te pregunto desde el punto de vista político en ese escenario. ¿Sentís que vivís en una Argentina o los de afuera que va recuperando seguridad jurídica, o lo de los juicios, la corte, tarifazo, etcétera, nos hace recordar que todavía somos un país subdesarrollado? Bueno, lamentablemente te tengo que rectificar. Dale. Yo creo que antes de fijarse en el rendimiento, hay que elegir en dónde hay que invertir. Y sí, hay muchas personas, muchas entidades, muchos fondos mundiales que están mirando el rendimiento de Argentina, es porque han visto que Argentina ha mejorado. Argentina vuelve a ser un país normal. Y dentro de esa normalidad, con un gobierno muy especial, que no tiene mayoría en las cámaras y que tiene que estar constantemente negociando con las minorías para sacar las leyes, esto lo hace increíblemente mucho más positivo, porque las leyes salen mejores, porque Argentina va adquiriendo, como te dije antes, signos de regularidad, de normalización, lo que va a ser mucho más importante en el momento en que una persona que tiene que invertir tiene que decidir, ¿invierto en A o en B? Invierto en Argentina. Compro la idea. Te separo completamente del tema. Y acá necesito que me ayudes a educar al inversor y en este caso al televidente que nunca hizo una inversión. Se puso de moda un panel que vos manejás a la perfección por tu conocimiento, que es el famoso panel general de la bolsa. Panel general significa las acciones que no forman parte del índice Merval, que tienen menos liquidez, que son empresas grandes también, pero que tienen menos liquidez. Dicho esto, estas subas violentas, siempre lo venís marcando, a veces las justifican, a veces la propia liquidez hacen que suban y bajen violentamente. ¿Cómo preparar al inversor para que empiecen a ver ese panel sin asustarse por esas variaciones? ¿Qué ventajas tienen y de qué se tienen que cuidar? ¿De qué los tenés que advertir? Bueno, primero les voy a contar algo que me charlaba hace 3 días, el lunes, o 4 días, un inversor muy tradicional del panel general. Dice, cuando vino la gran suba, vendí por 35 millones de pesos. En esta caída pude recomprar solamente 6. Alguien se quedó con mis acciones. Es decir, esa suba espectacular que tuvo el panel general, con la baja posterior, también hubo una gran baja de volumen. Es decir, que alguien se quedó con los papeles.
que volverá a comprar y volverá a subir. Y así sucesivamente. Creo que no hay que tenerle miedo al riesgo, sobre todo en los papeles pequeños, porque les resta mucho por subir. Y el futuro, cuando Argentina adquiera otra vez la categoría de emergentes, que no estamos lejos, será en las próximas semanas, en los próximos meses, pero eso va a ser irremediablemente, la bolsa argentina va a subir mucho. Creo que va a subir mucho. Los balances de las compañías, sé que es muy difícil verlos porque no hay ajuste por inflación, es muy difícil desprender de un balance información veraz, ¿no? O que alguien firme esa información. ¿Te da fundamento? O sea, ¿vos ves que lo que ganan las empresas con respecto a lo que valen bursátilmente da para que suban mucho? Las empresas, los balances de las empresas no han sentido esta caída en la actividad. Prácticamente los balances que han venido a junio son muy buenos o buenos. Puede que no lo sean tanto los balances a septiembre, pero ya los balances a diciembre van a reflejar la mejoría. Argentina termina el año con mucha mejor actividad que en este momento. Argentina termina el año con unas perspectivas muy optimistas para el año que viene, que además es un año impar. Y tradicionalmente Argentina, los años impares son años de muy buen crecimiento económico. Creo que el año que viene vamos a tener que pensar que la Argentina va a crecer entre el 3 y el 4%. Y eso es realmente una gran noticia. Eso sería muy bueno porque significan mejores puestos de trabajo, significan mejores condiciones para la población y fundamentalmente significa que el gobierno está en el buen camino. Y no hay que recordar que a fin del año que viene hay elecciones que son fundamentales para el gobierno. La última, y me voy a aferrar de esto último que decís, porque esto de los años impares, uno tiende a pensar, bueno, obviamente, cuando hay elecciones, y como cuando hay elecciones, desparrama más plata para ganarla. De lo que hablábamos, de lo que le importa al inversor, también hay una cuestión central, cuando elige el cuándo, que decía yo, cuando elige el dónde, cuando decías vos, también hay que agregarle la gobernabilidad, ¿no? Si vos la vas a sostener, si un plan económico se va a sostener en el tiempo. Te tocó recibir a casi todos los presidentes, charlar con ellos, etcétera. ¿Cómo estamos en esa asignatura? Creo que el gobierno ha conseguido que la oposición centrada, la oposición honesta, que es la gran mayoría, lo acompañe en los temas fundamentales. Lo acompañó en el tema de los holdout, lo acompañó en varias leyes fundamentales, lo acompañó en la ley PYME, lo acompañó en la ley de la actualización de las jubilaciones y seguramente lo acompañará en la ley de reforma del mercado de capitales, que va a poner también normalidad en donde hicieron un desastre. Creo que el gobierno y la oposición centrada, que es la gran mayoría, como te dije, van a trabajar juntos para construir un gran país. Y además, espero que se vea el pelo blanco por televisión, esta es mi última opción. La generación mía, la generación de mi gente, no tiene mucha mayor cantidad de opciones. Y todavía las empresas están manejadas por gente de mi edad. Es decir, que todos tenemos que tirar para arriba, todos tenemos que tirar para adelante, porque este es el camino que Argentina necesita para, como siempre te digo, ser el país que soñaron nuestros mayores para nosotros. No voy a agregar nada, porque me parece un cierre fenomenal para esta apertura. Nosotros vamos a seguir con bastante información. José Ciabaserrate, les decía, vamos a hablar del mercado internacional, vamos a hablar de los fideicomisos financieros, de los fondos comunes de inversión cerrados, que sirven para el blanqueo como opción para invertir en la economía real. Vamos a tratar de tener más datos con gente del Banco de Valores. Todo esto después de esta presentación.
La Argentina se conecta con el mundo. El Merval con usted. Es momento de invertir. Piensa en Merval. El mejor vínculo entre sus inversiones y la producción. Mercado de Valores de Buenos Aires. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Gracias, Claudio. Y bien, ahora vamos a hablar un poco de lo que mucho les interesa a la gente, que es los flujos que genera el campo. Lo tenemos en el piso, aquí, en vivo y en directo. Sí, es el Ramiro Costa. ¿Cómo te va, Ramiro? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Esta presentación te la hago, ¿sabes por qué? Porque siempre quise hacerte una nota, porque es muy importante en este momento que el gobierno al campo le ha sacado retenciones, levantamos el cepo, un dólar que por ahí no es tan alto, pero que al campo le conviene. Contame cómo es la fórmula de costo que tanto lo perjudica al campo. Bueno, como bien decías, este gobierno ha modificado buena parte de la normativa del sector agrícola en cuanto a lo comercial, en cuanto a lo tributario. Creo que las dos medidas más importantes y que más rápidamente se tomaron sobre fines del año pasado fueron, por un lado, la eliminación de las retenciones, salvo para el caso de la soja, que solamente tuvo una reducción de 5 puntos, y la eliminación de los cupos de exportación. Ese efecto combinado lo que hizo fue que el productor reciba por su mercadería los precios internacionales, la señal de precios internacionales, que antes, con la legislación anterior, estaba desenganchada esa señal. O sea, el productor recibía entre un 30 e incluso un 50% menos que lo que cotizaban los principales granos a nivel mundial. Y en ese contexto era muy difícil ser competitivo. Ahora, Ramiro, contale un poco a la gente lo que eran los ROE, los famosos ROE, los permisos de exportación, ¿no? ¿Por qué no tenían la libertad de hacerlo? ¿Cuáles eran las trabas que le ponía el gobierno anterior? Bueno, mira, los ROEs eran permisos de exportación. El gobierno iba anunciando periódicamente cuáles eran los cupos a exportar. Fundamentalmente eran activos para los cereales, para el caso del maíz y para el caso del trigo. Y lo que ocasionaba era que en el momento en el cual el cupo estaba no activo, digamos, es decir, que se podía exportar libremente y anotar exportaciones, en el mercado había competencia por la mercadería. Entonces, tanto los demandantes del mercado interno como los demandantes exportadores competían por la mercadería, generando una competencia de precios que elevaba los precios hasta la paridad internacional, neta de retenciones, por supuesto. ¿Qué pasaba cuando había cupos y cuando el cupo se había completado? En ese momento el sector exportador quedaba fuera del mercado, consecuentemente los precios bajaban aún más. Teníamos una primera reducción por retenciones, una segunda reducción por falta de competencia en el mercado. Entonces el productor veía que su trigo, que su maíz, por un lado valía menos, y una segunda conclusión o segundo efecto de este problema era que ni siquiera podía comercializarlos. Porque cuando quería venderlos, probablemente del otro lado, del lado de los compradores, al no estar toda la demanda activa, no fluía como normalmente lo hace la mercadería desde los campos hacia los destinos. Entonces fueron años bastante complicados para lo que fue el trigo, para lo que fue el maíz, y por algo el área sembrada y el nivel tecnológico empleado a nivel de producción cayó muy fuertemente en los últimos años. Recordemos que en ese momento el trigo, que se exportaban algo así como 4 o 5 millones de toneladas a Brasil. ¿Sí? ¿Brasil hemos perdido ese mercado? Sí, bueno, no hemos perdido el mercado completo, pero sí hemos perdido buena parte de la exclusividad de cubrir ese mercado, y Brasil ha tenido que abastecerse desde otros destinos. Hoy, gracias a Dios, la producción argentina de trigo se está recuperando. Este año, por ejemplo, estamos estimando un incremento del área sembrada del 20%, que no solo es importante en términos de incremento de área, sino también en términos de inversión por hectárea sembrada. Es decir, que, por ejemplo, se fertiliza mejor. Y eso lo que nos asegura es tener muy buenos rendimientos y mejor calidad de ese trigo para exportar a los destinos habituales nuestros. Contame, ¿eso cuánto estima? ¿Más o menos 13, 14 millones de toneladas? Todavía no tenemos un número de producción, sí tenemos un número de área sembrada. El año pasado en Argentina se sembraron 3,6 millones de hectáreas, hoy estamos estimando 4,3 millones de hectáreas. Inicialmente esperábamos que podía ser un poco más, pero las condiciones climáticas lamentablemente fueron adversas. Ustedes deben saber que hubo excesos hídricos en buena parte de la región donde se tiene que sembrar el trigo, y eso imposibilitó que se completen las estimaciones iniciales. Es decir, el productor quería sembrar más trigo aún de lo que finalmente terminó haciendo. Esta semana casualmente se terminó la etapa de siembra de trigo, pero teníamos una intención más alta. Esas hectáreas que no se completaron con trigo,
probablemente pasen a girasol, pasen a maíz, pasen a soja y se siembren con otros productos. Sí. Pero naturalmente estamos esperando un incremento del área sembrada y de la calidad de ese trigo que vamos a obtener finalmente en diciembre, enero del próximo año. Por ejemplo, cuando no se hacía trigo, se hacía cebada, se hacía sorgo, ¿no? Esta campaña se hizo menos cebada también. Bueno, esta campaña lo que hizo fue como volver a la normalidad en algún punto. El crecimiento de la cebada y el crecimiento de los productos no tradicionales había sido muy marcado en los últimos años porque el productor naturalmente prefería salirse de ese cultivo tan intervenido. Entonces buscaba alternativas de inversión, alternativas de producción. Este año lo que vemos es que con un mercado liberado desde el punto de vista de la exportación y con un mercado liberado desde el punto de vista de las retenciones, con una presión fiscal normal, o decir, como tiene toda la economía, el productor volvió a elegir el trigo y tenemos una estimación nuestra de reducción de área sembrada de cebada que todavía no alcanza los valores previos a toda la intervención, pero que sí está por debajo del año previo. Y que también vemos que otros cultivos alternativos que habían crecido bastante en los últimos años están pasando a una etapa de suave reducción de su superficie sembrada. Bien, también vamos a hablar un poco de la proteína animal, ¿no? La proteína animal es un poco darle valor agregado a lo que el campo hace. Por ejemplo, en el tema de la soja, ¿no? Que se hace harina de soja, los aceites. ¿Vos cómo ves ese segmento? Bueno, desde la bolsa de cereales no tenemos un estudio muy detallado de lo que es la producción de proteínas cárnicas, pero lo que sí vemos es que es un componente fundamental a la hora de analizar el mercado de commodities, de granos, porque es la demanda de maíz, la demanda de harina de soja, la demanda de muchos de los subproductos, digamos, que se produce a nivel de producción primaria. Lo que queremos es que, bueno, son productos que han tenido... Quise agregar un poco eso, claro, porque el maíz, ¿no? Que va a haber menor área sembrada para soja este año y se incrementa la de maíz, ¿es así? Esa es una proyección que tenemos todavía no formalizada porque todavía no entramos en la etapa en la cual se empiezan a definir los planteos de la campaña gruesa. Todavía estamos un poco atrás definiendo lo que se llama defina, que es fundamentalmente trigo y cebada. Y ya empezamos con girasol. Lentamente estamos pasando las semanas y se van concretando las decisiones de qué vamos a sembrar de maíz, qué vamos a sembrar de soja. Nosotros desde la Bolsa de Cereales vamos a estar teniendo un congreso el día 5 de octubre en el cual vamos a analizar las proyecciones de maíz y de soja, que son las proyecciones importantes a los efectos que mueven el gran número del agro argentino. Y ahí vamos a tener nuestra primera estimación de área y de cosecha, tanto de maíz como de soja. Ramiro, vamos a hacer un alto. Vamos a ir a Claudio Suchovicki, que está allí con una nota, y después nosotros vamos a seguir hablando del componente de la tasa de cambio, cómo son los precios de la soja y del maíz. Ahora sí, nosotros vamos a esa pausa. Estamos construyendo un nuevo mercado federal. Bolsas y Mercados Argentinos surge de una alianza federal de gran trayectoria para expandir el mercado argentino. Llega para brindar el mejor servicio y la más alta calidad en inversiones bursátiles. Bolsas y Mercados Argentinos, el mercado que la Argentina necesita. Aeromar Valores, nuestra experiencia respaldando su futuro. Alternativas de inversión, financiamiento y coberturas en los mercados de valores. www.aeromarvalores.com.ar. Millones de gracias por esperarnos. José, placer recibirte. Gracias. Cuando estamos grabando, déjame contarle a los televidentes, cuando estamos grabando en este momento, nosotros dos no conocemos la decisión final de la Fed. Estamos a minutos. Estamos esperando, pero no la conocemos. Sí. No sé por qué estoy terriblemente preocupado y no sé por qué. Esa sensación térmica. ¿Me tengo que preocupar? Bueno, primero no va a haber decisión, va a haber una presentación. No es la reunión formal del Comité de Política Monetaria. Es una reunión importante porque esta es la cumbre de banqueros centrales. La principal reunión que hay de los banqueros centrales en el mundo sucede una vez al año y tiene una larga tradición de haber sido utilizada como plataforma de lanzamiento de planes ambiciosos. Eso va mucho más allá de sugerir que las tasas pueden subir o bajar. En el 2010 y en el 2012, Bernanke, que era el timonel de la Fed, usó esta reunión para avanzar y mostrarle a la sociedad los planes que tenía delante. Por ejemplo, el QE2 fue sugerido muy hábilmente en la reunión de ese año de Jackson Hole. Y muchos de los papers que se presentaron, me acuerdo de uno de Mishkin, explicaban bastante bien lo que se venía hacia adelante. Te diría, ¿cuál es el título del simposio? Repensando los modelos de política monetaria de cara al futuro.
Y yo creo que ahí hay un contenido ya en el título muy importante. ¿Por qué vamos a repensar algo si esto ya lo pensamos varias veces? Tenemos una hoja de ruta de la cual hemos dado apenas el primer paso, una sola suba de tasas, y estamos listos para ejecutar lo que viene. Las condiciones económicas, más allá de todas las dudas que ha habido, objetivamente son mejores. La inflación está más cerca de la meta del 2%, te diría medio punto por debajo, pero no cayendo, sino más bien subiendo, y 4,9% de tasa de desempleo en los Estados Unidos. Para la Fed, años atrás, eso era parte de la definición de pleno empleo. Te digo cuál es el problema, antes de que empiece la reunión y antes de que abra la boca Yellen. Yellen va a hablar sobre la caja de herramientas que tiene la Fed. Obviamente no va a hablar de una suba de tasas, porque eso es un clavo, un tornillo. Si hablas de una caja de herramientas, lo que tenés que mostrar es todo el arsenal que tenés. Has usado gran parte, te queda mucho. Claramente no nos van a mostrar una topadora, no van a hablar de elementos disponibles por si hace falta estimular más. Yo creo que el problema que tiene la Fed es que la Fed se ha trazado un camino de suba de tasas que conduce a una tasa de equilibrio a largo plazo del 3% y ahora ha llegado a la conclusión de que eso no es lo recomendable. Y me parece que están buscando la manera de decírnoslo de una forma académica, científica, mucho más elegante, y para eso Jackson Hole es ideal. Me calmaste. La verdad que estaba preocupado. Quizás yo estaba justificando en esto el accionar de los mercados. Otro punto, hablando del accionar de los mercados, me sorprendió un gráfico, no se lo puedo mostrar ahora, pero estaba muy interesante, donde mostraba el promedio histórico de la cotización de los mercados americanos con respecto a su utilidad, o sea, con los price earnings. Sí. Como mostrándote, conozco varios de esos, así que... Daba como que era carito el mercado. El mercado está caro, si uno lo ve, bajo un patrón de ganancias históricas, muy caro. Pero bajo el patrón de Shiller, digamos que es tomar 10 años para atrás, una definición más secular, está menos caro, pero está caro. Y la connotación de eso es que quien compre acciones tiene que esperar en el futuro tener rendimientos o retornos más bajos que el promedio histórico. Pero eso no dice con precisión ninguna otra cosa más. No sabemos si eso se va a dar en los próximos 5 años, 10 o 15. Esto es y para, si mirás las ganancias, para tuitearlo, está caro. Está caro bajo esas dos definiciones. ¿Bajo qué definición está barata? Si uno mira las ganancias esperadas hacia adelante, y fundamentalmente si uno toma por bueno un escenario donde las tasas bajas, nominales y reales que tenemos hoy, no son un error, sino que son la respuesta lógica a un mundo que está en un régimen, llamémoslo así, de baja inflación, de baja productividad. Entonces el segundo Twitter es, está caro, pero no hay otra cosa. Ahí te vas acercando mucho a la realidad. Es decir, un perro de $1 millón puede ser barato si los gatos cotizan 800.000 cada uno. Y si vos comparás y pensás en los precios que pagás por comprar un bono del Tesoro, claramente las acciones en esa comparación están baratas porque hay mucho más retorno real en las compañías. Este es un mundo donde la productividad ha bajado, los retornos reales son bajos, los retornos reales que se le exigen a los títulos del Tesoro son muy bajos. Las compañías, con todos los problemas que tienen, son capaces de generar un múltiplo de esos retornos. Muy bien. Te llevo a la Argentina. Cuando una persona así, excedida en peso como yo en este caso, sí, se sube a una balanza es porque está preparado para asumir las consecuencias de lo que tiene que hacer después. No te puedo contestar porque no conozco esa experiencia. Yo directamente no me subo a la balanza. Bueno, cuando te subís decís, bueno, es que voy a enfrentar las consecuencias y voy a tener que hacer algo al respecto. Sí. Dicho esto, el hecho de que me anime a publicar las estadísticas y a tener estadísticas también es un cambio. Yo creo que el gran cambio en la Argentina, y esta semana se hizo notorio, es que disponemos de vuelta de estadísticas que son confiables, razonables, después de una larga noche de ausencia. Y por eso es curioso también, por ejemplo, salieron la encuesta permanente de hogares y los datos de empleo, desocupación. Es curioso que se haga una comparación con un dato del pasado que el propio INDEC dice, mire, eso está en cuarentena, no podemos dar fe de la calidad de ese dato. Igual la comparación se ha hecho y se ha hecho en un tono un tanto crítico. Yo creo que es lógico que si los números de atrás estaban inflados y el empleo con la estadística bien hecha muestra un incremento, el incremento habrá sido mayor todavía que el que muestra ese cálculo, y si los desempleados habrán aumentado, antes el número estaría pinchado. Claramente uno tenía una participación laboral en las encuestas anteriores más que sospechosa. Así que te diría que es buena la iniciativa, tiene bastante credibilidad porque el kirchnerismo está citando estas encuestas, o sea, la oposición más cerril las da por buenas.
Y lo que queda es ser paciente y esperar la evolución de las encuestas o de las estadísticas y tener una base de comparación razonable como para fundar el juicio. Una de las preocupaciones cuando la gente se te acerca y muchos de los televidentes es, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo va a cambiar el blanqueo? Ingreso a la plata, compro bonos argentinos, etcétera. Vienen las segundas preguntas, que creo que son las más importantes, que es Argentina ahora en más. Sí. Y en esa de Argentina ahora en más tiene un déficit fiscal clarísimo, notorio y preocupante para aquel que ahorra en bonos argentinos, porque si no le alcanza con estos impuestos, lo que vos vas a decir es el día de mañana me pueden pedir más. Exacto. Te estoy usando de psicólogo. ¿Qué le respondo? Respondele que es así, que no se equivoca. El déficit es grande, la idea no es reducirlo ya. La reducción que está fuera de discusión deriva básicamente de tomar el déficit en relación al PBI y se basa en que la reestimación del producto, el producto más grande que antes. O sea que el déficit va a ser grande, va a ser difícil reducirlo con fallos judiciales que demoran, por ejemplo, el aumento de tarifas y otros que andan rondando. Me parece que la estrategia claramente del gobierno era no empezar por ahí. Lo único positivo que uno puede decir es que la ejecución de caja cuando uno la mira es bastante restrictiva, pero pivotea a esta altura fundamentalmente sobre la demora en la ejecución de obra pública y uno tiene dudas sobre si eso se va a mantener. Así que vamos a tener una situación fiscal que nos va a seguir preocupando, yo creo que por lo menos los 2 primeros años. Nos va a preocupar menos en la medida que tengamos un mercado receptivo. Ya nos está preocupando porque ese tema ha vuelto a aflorar. De hecho, lo estamos hablando. Exacto. Te diría que el blanqueo en ese sentido hace de amortiguador o de colchón. Conviene, si uno tiene esta preocupación, volver a hacer los números cuando se conozca el resultado final del blanqueo. Y ahí sepamos qué necesidad tiene Argentina el año que viene de acudir a los mercados internacionales. Finalmente termina siendo una decisión que nos excede, o al menos a mí, porque la respuesta es netamente política, porque en el fondo vos podés decir, bueno, le prestaste a alguien que consiguió devolverte algo que le habías pedido, pero porque le prestó otro familiar. O sea, el blanqueo resulta que me ayudás con el stock, pero sigue gastando más de lo que le ingresa. Por lo tanto, el déficit va a ser grande. La duda no es si se va a corregir o no, te diría, se va a corregir muy lentamente y a un ritmo más lento que el que prometió el gobierno. Y de ahí lo que pasa es, a primer plano, se va a poder financiar o no se va a poder financiar, y en segunda línea, se va a poder financiar afuera, es decir, sin impacto sobre el crecimiento local, o no. Y te diría, después del blanqueo vamos a tener quizás los números o una visión más completa de cuáles son los números, y si Argentina no necesita salir a los mercados internacionales a colocar nueva deuda, vamos a llegar a la conclusión, aunque no nos guste la parte fiscal, de que esto va a llegar relativamente bien a la elección. El otro elemento es el crecimiento. Cuando la Argentina esté creciendo, endógenamente eso va a mejorar un poco las cuentas públicas. Voy a agarrar como última pregunta 3 cosas que mencionaste recién. Crecimiento, ojalá que llegue. Sí. Estadísticas, que lo planteabas como un número, sí, que llegaron las estadísticas. Y inversión futura. Entonces te planteo los 3 con un nombre: cupón atado al crecimiento. ¿Por qué? Corrigieron las estadísticas, corrigieron eso, le pegó muy fuerte a los cupones, pero si Argentina crece, y la pregunta es si concreta, ¿termina siendo una oportunidad para ver ese cupón o todavía? Hay que preguntarle a Alfonso Pratgay, porque no le gustan los cupones. Ha tomado supuestamente el endeudamiento necesario para precancelarlos, para colocarnos un collar. Y entonces ahí... Bueno, pero que lo quiera cancelar habla de que finalmente debe ser un producto que es caro para la Argentina, pero beneficioso para el inversor. Así es. ¿Cuál es la incógnita entonces? ¿A qué recurso va a apelar Pratgay para convencernos de que le demos los cupones en un escenario como el que vos planteabas? Y no tengo una respuesta. Uno ya empezaron. Bueno. Pepe, un placer tenerte Igualmente. aquí. Igualmente. Nosotros seguimos de esta manera. Aeromar Valores, nuestra experiencia respaldando su futuro. Alternativas de inversión, financiamiento y coberturas en los mercados de valores. www.aeromarvalores.com.ar. Gracias, Claudio. Y bueno, lo prometido, vamos a continuar ya hablando un poco de los precios de los granos, de la cosecha gruesa, y seguramente hablamos más de soja, ¿no?, que es lo que le da ese flujo de capitales a nuestro país. Ramiro, ¿vos creés que esta campaña va a ser exitosa? ¿Se hablan de total de los granos, algo así como 120 millones de toneladas? Sí, bueno, ojalá. Yo creo que va a ser un muy buen año en términos de producción agrícola. Es un año en el cual, liberada de las restricciones más importantes,
El campo ha decidido apostar, ha decidido invertir. Apostar para el campo es invertir más, es generar mejores semillas, más fertilizantes, mejores agroquímicos. Se incrementa el área sembrada, se incrementan los rendimientos, se incrementan las producciones que rinden más por hectárea, como por ejemplo el maíz. Entonces estamos esperando, que todavía no tenemos el número cerrado, pero sí sabemos que comercialmente vamos a estar trabajando con cosechas con volúmenes más importantes que las campañas pasadas. Esto va a implicar no solamente mayor inversión para la economía, sino que también va a implicar mayor generación de divisas vía exportaciones. Mayor generación. Bueno, creo que ahí el gobierno apuntó a eso, ¿no? Bajar retenciones, mejor área sembrada, más exportaciones para que entren las divisas. Exactamente, y mayor nivel de actividad también implica desde el punto de vista del gobierno mayor trabajo y mayor recaudación de impuestos por el sistema tributario argentino. No recauda vía retenciones porque se han reducido, se han eliminado en algunos casos, pero sí recauda más vía los otros impuestos. Se venden sembradoras, se venden sembradores, exactamente. Camionetas. Hoy el transporte se hace todo por camión, ¿no? Si analizamos, por ejemplo, el mercado de camionetas, hoy podemos decir que considerando todos los segmentos del sector automotriz, lo que más se está vendiendo son camionetas. Típico, no es el único, pero un típico demandante de camionetas en Argentina son el sector del campo. Si miramos el sector de la maquinaria agrícola, que es metalmecánica, son fábricas con muchos empleados en el interior del país, generalmente no muy grandes. Vemos que se viene incrementando respecto del año pasado la venta de maquinaria agrícola, fundamentalmente la nacional también, con lo cual es una mayor inversión que ya se está volcando a la actividad real de la economía argentina. Y vos me planteabas el caso de la soja, probablemente este año veamos por primera vez en mucho tiempo una reducción en el área de soja, porque se va a apostar más a otro tipo de cultivos como el caso del maíz. ¿Será porque Estados Unidos tiene una gran cosecha, algo como 110, 115 millones de toneladas? Bueno, hoy los precios relativos van a ser a ¿Han favor caído un poco los precios? Se están modificando, de hecho estamos en un momento muy crítico, digamos, en ese tipo de definiciones, se están moviendo. Es verdad que en Argentina tenemos retenciones a la soja y no al maíz, lo cual también genera un estímulo o desestímulo interno más allá de lo que esté pasando en los mercados mundiales. Y además eso nos viene muy bien si pensamos también en la sustentabilidad del campo argentino, mirándolo más hacia el mediano o largo plazo. Volver a esquemas de rotación donde tenemos cereales en una mayor proporción a lo que teníamos antes es muy saludable desde el punto de vista, por ejemplo, de las buenas prácticas del cuidado del suelo y de la nutrición de los suelos, ¿verdad? Vos sabés que acá en el recinto que tenemos atrás siempre se decía, hay una gran cosecha, vienen inversiones al mercado. Y el mercado subía, ¿no? Era otro componente lo que tenía el mercado, pero era tan cierto, terminaba la cosecha, empezaban a recibirse los dólares y esto subía. Bueno, hay una relación que no solamente se debe dar con el mercado financiero, sino que se da con el mercado en general. Y es una buena cosecha, no es una buena cosecha solamente, sino que es volcarlo hacia todas las actividades que están vinculadas al campo. Porque eso está vinculado a una actividad profesional de asesores, de ingenieros agrónomos, de agronomías, de venta de insumos, de camionetas, de uso de camiones, de toda una serie larga. Entran, ¿no? Es infinito. Realmente cuando uno analiza la cadena de valor agropecuario, agroindustrial ya, y piensa que estamos hablando de alimentos, estamos hablando de procesamientos de primera, segunda, tercera etapa, realmente es una cadena muy compleja. Y cuando anda bien la primera parte es muy bueno en términos de inversión y además genera mayor volumen para que todo lo demás tenga mayor fluidez y genera movimientos en todos los mercados. Vos sabés que climáticamente estuve leyendo para hacer tu nota, me parece que va a ser un clima muy benigno, ¿no? Y no va a haber tanta lluvia, va a haber las lluvias adecuadas, y esto le va a dar realmente una expectativa importante. Sí. Pero volviendo a esta cosecha gruesa, ¿va a haber un lanzamiento de la cosecha gruesa? ¿Ustedes lo van a hacer en la bolsa de cereales? Sí, exactamente. Teniendo esto por delante, que es una muy buena campaña por delante, la bolsa de cereales va a realizar por primera vez un congreso de lanzamiento de campaña gruesa. Campaña gruesa fundamentalmente, estamos hablando de maíz, de soja, pero en realidad vamos a mostrar todos los grandes números del sector de manera adelantada para lo que es la bolsa de cereales y así dar una señal de qué va a pasar con el nivel de inversión en Argentina desde el punto de vista agroindustrial, cuáles van a ser las divisas que van a ingresar al campo, cuáles van a ser los volúmenes cosechados, cuál va a ser lo que eso se genera para cada uno de todos los eslabones medido de manera muy, muy delicada, o sea, muy precisa para cada uno, y así saber, por ejemplo, qué va a pasar con el empleo, qué va a pasar con la actividad en las distintas regiones de Argentina, qué va a pasar con la demanda cárnica, de las distintas demandas que existen del maíz o de la harina que hoy hablábamos, de soja también, por supuesto de trigo vamos a tener los primeros resultados. Y este lanzamiento lo esperamos con mucha expectativa, de la primera vez que lo hacemos, vienen expertos mundiales de más alto nivel, por ejemplo el economista jefe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos está viniendo por primera vez a Argentina, Qué bueno. Viene a presentar acá a nuestro congreso. Viene gente de FAO, de Naciones Unidas para la Alimentación, van a hablar sobre, por ejemplo, las nuevas demandas que genera el agro a raíz del cambio tecnológico y cómo enfrentar el cambio climático,
como se puede producir lo mismo que estamos produciendo hoy, pero de una manera sustentable. Por ejemplo, y un sencillo ejemplo, en vez de usar los plásticos tradicionales que provienen de la industria petroquímica, utilizar bioplásticos que provienen, por ejemplo, del maíz. Y eso genera toda una nueva demanda, una nueva dinámica, que lo que va a generar es que el planeta en sí mismo sea más sustentable en el tiempo. Ahora, Ramiro, ¿te acordás que cuando el petróleo estaba en $160, biocombustibles era la novedad? ¿Se sigue haciendo biocombustible? Por supuesto, Argentina es líder mundial, por ejemplo, en producción de biocombustibles de biodiesel a raíz de la soja. Después luego tuvimos un conflicto comercial con Europa, con España particularmente, lo cual afectó los niveles de producción y de exportación, pero por ejemplo, esa es una señal muy clara de cómo el agro responde con inversiones. Te doy ese ejemplo. Se ponen de moda los biocombustibles. Argentina tiene el polo agroindustrial más grande del mundo en términos de crushing de soja, de molienda de soja para hacer aceite y harina. Cuando sucede esto, en solo 3-4 años, Argentina se convierte en líder mundial de exportación de biodiesel, un producto absolutamente nuevo que no existía antes. Es decir, la capacidad de respuesta que tiene es muy alta por la competitividad que tiene. Porque estamos en un lugar que quizás está alejado de los grandes mercados, pero la competitividad del sector agrícola es muy alta y después se transmite esa competitividad a los eslabones siguientes de la cadena agroindustrial. Ramiro, para cerrar, y esta es la última pregunta, te lo prometo, ¿cómo ven en materia de precios desde tu departamento económico de la Bolsa Cereales? Bueno, nosotros vemos que hoy los precios quizás no son los mismos que teníamos allá por el 2008, precios récord históricos que no se veían, que nunca se vieron, que han bajado, no son tan malos como antes tampoco, estamos en algún lugar intermedio, que la situación hoy de los precios, dada por ejemplo el tipo de cambio que hoy mencionábamos, es bueno, no excelente, pero en algunas zonas quizás no sean lo suficiente para tener una rentabilidad positiva, sobre todo considerando los costos de flete que tienen en las zonas más alejadas como el NOA o el NEA. Es decir, son precios que para algunas producciones y en determinadas regiones de Argentina están rindiendo muy bien, en otras no tanto. Hay como ciertas luces amarillas en algunas. Completísimo, realmente muy claro estuviste. Nosotros le agradecemos a Ramiro Costa y volvemos a Claudio Suchovicki. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Trayectoria. Solidez y transparencia al servicio de la inversión bursátil argentina. El Merval, Mercado de Valores de Buenos Aires, es una entidad privada que actúa en el contexto económico argentino desde 1929. Millones de gracias por esperarnos. Entramos al tramo final del programa. Y al principio, una de las promesas que les hice es hablar un poquito de economía real. Y esta ventaja, me vuelvo a ratificar, vamos a discutir si es una ventaja o no, que nos da la ley de blanqueo o sinceramiento fiscal para poder invertir en la economía real a través de fondos comunes de inversión cerrados, que precisamente invierten en helio. Juan Politi, un placer recibirte. Gracias. Fuiste el pionero que nos enseñó, por eso te volvimos a llamar. En aquel momento con trascendidos no estaba cerrado, ya con ley. Hoy están dando. Hoy están dando. ¿Por qué tengo que hacerlo? Mirá, primero la decisión de blanquear o no blanquear, yo creo que es bastante evidente. Si el mundo se pone difícil para tener la plata oculta registrada en el exterior. Los rendimientos del mundo se achicaron mucho y los rendimientos de Argentina se achicaron mucho. O sea, el señor que no exteriorizó su plata y que la tuvo oculta, supuestamente en buen resguardo, a tasa casi cero en los últimos 5 años, si hubiera comprado un bono argentino, hubiera ganado un 12 de TIR, o sea, un 50 en los últimos 4 años. O sea, se perdió una buena oportunidad. O sea, la seguridad tuvo su costo. Tuvo su costo. Ahora, resulta que ya no rinde más un 12 un bono argentino, rinde 6, uno largo, y uno corto rinde 4 o 3. O sea que hay algunos que proponen, bueno, pagá el 10% y comprá un bono y recuperate pronto ese diferencial. Es una salida, tiene sentido. Pero hoy ya necesitas 3 años. Ya necesitas 3 años. Ahora, si en cambio vas a exteriorizar al 0 y en lugar de comprarte un bono del gobierno argentino que te ofrece rentabilidad 0 para exteriorizar al 0 o rentabilidad 1 si te quedas a 7 años, entras en un proyecto de economía real. ¿Por qué necesitamos ir a la economía real? Y porque lo que ocurre en el mundo, cuando las tasas van casi 0,
Si vos querés rentabilidad, tenés que ir a buscar otro nivel de riesgo que se acerca a generar valor a la economía real. La idea es buscar acá jugadores, banco, sociedad de fondos de inversión, desarrolladores que te ofrezcan garantías de que hacen esto hace tiempo. Hay uno que sabe de finanzas, que es la compañía de fondos, hay uno que sabe del negocio específico, que sea energía, inmobiliario, producto pyme, que acompaña al administrador, y hay un banco custodio que hace de garante de que todo está bien. Hay auditores, hay una estructura que te permite decir, parece que el negocio no es un kiosquito armado entre 4 amigos, sino que es una cosa que se va a ofrecer públicamente y masivamente. No solo van a invertir sujetos blanqueadores, sino que al lado tuyo van a invertir inversores institucionales, locales o extranjeros, que digan, a mí me gusta este producto, acompaño por la tasa de retorno, y vos como exteriorizador particular te ahorrás el 10% y además acompañás a los que saben. ¿No parece mal? Déjame tentar a los televidentes con esto. Vamos a tratar de todas las semanas presentar un proyecto distinto, para que usted pueda elegir dentro del menú que hay, si es que elige exteriorizar primero, como bien decías, y segundo, si decide esta modalidad de fondo cerrado. Hice esta presentación porque quiero hablar del de ustedes. Bien. Entonces, primero, vamos a suponer, tuve la decisión de exteriorizar o no, lo quiero hacer. Bien. Como decías, me interesa el proyecto. Me interesa la renta. A ver, ¿por qué tengo que confiar en ustedes? Bueno, nosotros ya tenemos un fondo presentado ante Comisión Nacional de Valores, eso nos permite difundir que el proyecto existe, no nos permite tomar ofertas de interés. Hoy no puedes vender. No puedo vender porque no está terminada la característica final de los reglamentos de gestión y los prospectos de emisión primaria que hay que negociar con el regulador. Pero sí podemos decir que lo tenemos, que es Alaria Residencial Casas Arg. ¿Qué es todo ese nombre? Bueno, Alaria es la compañía que está hace 50 años en el mercado, hoy es líder del mercado de capitales local, tiene una compañía de fondos específica. Casas Arg es un desarrollador inmobiliario que hizo ya estos proyectos en otros lugares de la región, especialmente en Uruguay, donde lo que hace es proyectos habitacionales para clase media, basándose en la posibilidad de crédito hipotecario que te permite que el inversor que te compra al final, perdón, no es el inversor, sino que es el usuario final del bien, o sea, el que necesita una vivienda, el que necesita mudarse. No es el tipo que compra para después alquilar, para tener una renta, etcétera, sino que es un tipo que lo que quiere es el producto final para vivir. Esa es una demanda más genuina. En la Argentina ha habido un déficit habitacional importante. El negocio inmobiliario en general hasta ahora se manejó por protección de valor y concepto de inversión, y hoy estaríamos tratando de ofrecerle al público que necesita una casa, un departamento para vivir, unidades relativamente chicas, ¿no? ¿Sí? Digamos entre 90 y 150 metros, por decir algo, ¿sí? O tal vez hasta menos, ¿sí? Sí, entre $90.000 y $200.000 de precio, ¿sí? La ventaja que veo como competencia, y ahora me corregís, es que, bien, perfecto, hay un montón, un público nuevo que necesita una vivienda de clase media, sí, clase media baja, podríamos decir, sí, que ahora al abaratar los costos terriblemente puede llegar a tener un acceso que antes no tenía. Pero no competís con Banco Nación, Banco Ciudad, que también dan créditos baratos. No solo no compito, sino que me apoyo en ellos. Ellos le van a dar crédito hipotecario a los compradores de mi producto, ¿sí? Yo confío en la política que hoy se está planteando de promover el crédito hipotecario, entonces voy a poner oferta para que los consumidores que necesitan ese producto lo quieran comprar y le pidan a esos bancos, préstame la plata para pagar a largo plazo. Ahora, mi inversor, que es el exteriorizador, que es el que te está mirando hoy, tiene que analizar, u otros, no exteriorizadores, pone el dinero y lo que quiere es rentabilidad, no quiere una casa para vivir. Entonces, en este esquema, si yo le doy solución habitacional a la clase media, no estoy haciendo megatorres que tardan 5 años para construirse, sino que estoy haciendo proyectos de corto plazo, que a lo mejor en 1 año y medio están resueltos. Vendo, el señor tiene su casa con su crédito hipotecario, yo con la plata invierto otra cosa, y a los 5 años te llamo y te digo, Claudio, hice 3 proyectos, le di una tasa de retorno y una velocidad de giro a tu dinero en proyectos inmobiliarios, uno atrás del otro, me tengo que quedar 5 años porque si sos exteriorizador, esa es la condición. Ahora, si sos un no exteriorizador, un fondo extranjero, una compañía de seguros local que quiere invertir, puede salir, si quiere, antes de ese plazo, por mercado secundario, porque todos estos
fondos van a tener cotización Solo pública. la restricción la va a tener aquel que exterioriza. Bien, ahí me corregiste claramente lo del tema de los créditos hipotecarios. Entonces, vamos a hablar de la rentabilidad de un proyecto. ¿Por qué me tiene que interesar tu producto? Bueno. ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado producción para ustedes y a cuánto creen que lo pueden vender y cuánto puedo ganar? Bueno, dependerá del sector, el lugar donde te metiste, digamos. Va a haber en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, del conurbano bonaerense y en todo el interior del país, en Salta, en Mendoza, en Córdoba. Estamos buscando productos para ofrecer desarrollos en distintas ciudades del interior del país, para incluso proponerle al inversor, vení, comprá, que vamos a desarrollar con esta gente que vos conocés de tal lugar y que va a hacer proyectos como los que ya hizo hasta acá. No ponemos jugadores nuevos, jugadores que ya están probados, ¿sí? La rentabilidad a la que apuntamos está bien por arriba del 15% anual en dólares, ¿sí? Obviamente que mientras tanto, como yo te contaba, a lo mejor un proyecto termina en 1 año y medio, a lo mejor al segundo año del fondo yo ya tengo liquidez disponible y te puedo pagar un dividendo, porque lo que tiene que quedar inmovilizado para el blanqueo es tu capital en dólares. Si a mí me sobra dinero porque los auditores dicen que hay ganancias líquidas y realizables, las puedo distribuir como dividendo y al final del camino, a los 5 años, te voy a pagar todo lo que quedó. Ahora, enséñame esto, y también a los televidentes. ¿Qué riesgo corro? Vamos a suponer que yo confío, olvídate del tuyo, de cualquiera, en estos fondos cerrados. Que no me lleven la guita, que lo pongo y que realmente ese proyecto se realice, quién lo controla. Tuvimos muchos casos. Es más, creo que la mayoría o muchos de los argentinos tienen la plata afuera por fuertes desilusiones que tuvimos en todos los sistemas, ¿no? Desarrolladores que después no cumplieron. Lo entiendo. ¿Por qué tengo que confiar? Bueno, mira, hoy justamente estaba en una reunión presentando este proyecto y se hablaba mucho de cuánto sentido tenía esto de que hay que poner un administrador, que es una sociedad gerente, un banco, un auditor externo. Bueno, todo eso te da garantías, te da seguridad, te pone un marco que cuesta unos pesitos, pero permite decir confío en este proyecto, ¿sí? También es cierto que esto solo es viable para fondos comunes de inversión con oferta pública. El hecho de que sean cerrados no quiere decir que no sean públicos y severamente controlados por la CNB, con balances trimestrales que son públicos, que se publican en la autopista financiera de CNB. O sea, no es el concepto de un fideicomiso cerrado en un desarrollador que brinda información a poca gente, ¿sí? Que no está obligado a tener, como vos decís siempre, los productos que tienen oferta pública tienen millones de auditores. Es un montón de gente que está mirando de verdad qué es lo que está pasando ahí adentro, lo cual le hace bien a la FIP, a los organismos de control, porque no solo miran los organismos de control, sino que miran los inversores que quieren saber que esto le está rindiendo bien. O sea, que esto esté hecho en el marco de la oferta pública y con el estricto control de la CNB, a mí, lejos de ser un problema, es una gran ventaja que lo que permite es confiar en crear un régimen creíble de largo plazo. Hace falta una modificación a la ley de mercado de capitales que dicen que vendría en breve, que equipara el tratamiento fiscal de los fondos comunes de inversión cerrados a los fondos abiertos, o sea, que tienen exención de impuestos a las ganancias. Eso quiere decir, vos tenías la plata negra en el extranjero, vos no, otro señor, tenía la plata negra en el extranjero, no quiere pagar el 10%, entra gratis sin pagar el 10%, entra en un activo exento de impuestos a las ganancias y lo que gane de acá para adelante no tributa. Te estamos ofreciendo una buena solución. Sí, está muy bien, siempre y cuando marcamos lo mismo, haya un consenso que esto le pasa a los inversores también, haya un consenso político enorme, no solo del partido gobernante, sino de todos, porque siempre la sospecha es, bueno, y en 4 años gana otro y si le pone un impuesto a esto... Sí, claro. Si le pone, porque finalmente lo que estamos hablando es de un proyecto mínimo 5 años, sí. Pero suponete que no sea solo para un exteriorizar, porque esta idea es muy buena para dinamizar la economía real, para que el mercado de capitales realmente dinamice la economía real, porque hay proyectos eólicos, proyectos de lo que quieran. Para que tenga sentido, tiene que durar 15, 20 años, y para eso saber cuánto vas a pagar de impuestos y que no te lo cambien todos los años o meses es importantísimo. Es cierto. Nosotros creemos que el cambio es muy fuerte en la industria de fondos comunes de inversión cerrados, que hasta era un producto que existía, pero estaba en desuso. Entonces, el blanqueo es una excusa, una gran oportunidad para relanzarlo, para que empiece nuevo. Ahora, después viene el mundo post-blanqueo. Después de que la gente decidió blanquear o no blanquear, una vez que el dinero está exteriorizado, tiene que buscar mayor rentabilidad, que fuera de la economía real es más difícil, y eficiencia fiscal, que si no tenés estas exoneraciones fiscales, estás en una situación diferente, o sea, estás en el subóptimo en términos de rentabilidad. Por supuesto que dependemos de la macro,
¿sí?, de la política, de lo que pase en el... Pero no creo que dependamos de un partido gobernante u otro. Dependemos de una conducta de la Argentina de salir adelante y lograr que el dinero que se había ido al exterior para sentirse protegido pueda sentirse tentado de invertir en la Argentina y ganar buena rentabilidad sin pagar tantos impuestos. Te separo. Te pregunto ahora como vicepresidente de Alaria. ¿Sí? De lo que te preguntan, todo el mundo te debe estar preguntando qué hago, qué no hago, etcétera. El bono de 3 años, el bono de 7 años, pago el 10 y basta y manejo yo la plata, o entro a estos fondos comunes cerrados. ¿Qué palpasa en la gente? ¿Cuánto puede haber? No te voy a pedir una cifra porque creo que no lo sabe nadie. ¿Cuánto puede? No sabemos. No. De verdad no sabemos qué está pasando. De hecho hay todo un movimiento de dinero en efectivo que va a los bancos que nosotros los agentes de bolsa no lo vemos, no sabemos qué es lo que está pasando. El dinero que se tiene que exteriorizar del exterior, hay mucho interés, la gente mide un poquito cuáles son sus alternativas. Veo mucha predisposición a pagar el 10 y ser libre al día siguiente. Veo menos predisposición al bono corto de 3 años. Veo algunos que miran con atención este bono del 3x1 porque te permite invertir un poquito y ser libre con los otros 2/3. Y veo muchas manifestaciones de interés de fondos comunes de inversión que estamos seguros que va a ser una porción, digamos. No creo que alguien exteriorice y ponga todo su dinero en un fondo porque, digamos, si bien el fondo diversifica en 3 o más proyectos, se está metiendo toda una sola cosa. Déjame del lado crítico. Y ponerle una ficha mínima de $250.000, ¿no atenta contra esa diversificación que uno puede querer? Sí, definitivamente sí, pero también es cierto que hay un criterio del regulador que quiere estar seguro de que el inversor es un inversor súper calificado, o sea que no es alguien que después me va a reclamar, che, me metí en un riesgo de economía real que pudo no haber salido tan bien como decían. Bueno, pero para eso le pones un auditor, le pones un... Bueno, para es eso, cierto. ¿Para qué gasto tanto en control si después me tenés que controlar por cantidad? Es cierto, pero es un equilibrio difícil de hacer. Nosotros valoramos que el instrumento exista. Sabemos que la ley de exteriorización puso un límite de 250.000 para estos fondos para exteriorizar. Confiamos en que después de la exteriorización estos instrumentos se desarrollen exponencialmente con el público incluso minorista, ¿sí? Con el público que pueda poner 10.000, 15.000, 20.000 claro, dólares. Eso en el mercado secundario. Por afuera, no, o en nuevos fondos que se abran para no blanqueo. Porque una vez que esto salga, va a haber muchos desarrollos de economía real bajo esta estructura de Fondo Común de Inversión. Juan, un placer tenerte aquí de nuevo. Gracias por explicarnos. Seguramente te vamos a tener de nuevo para explicar. Y también nuestro compromiso de invitar a otros que ofrecen algo para ver y usted pueda comparar también qué le conviene hacer. Bueno, de esta manera cerramos el programa de hoy. Ojalá le haya gustado el contenido de esta idea del sistema bursátil que se llama Compro o Vendo.